Bienvenidos al curso de Psiquiatría Clínica de la Escuela de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí. Vamos a desarrollar el sílabus de la materia que vamos a utilizar a lo largo del semestre. La psiquiatría clínica es la ciencia de la conducta humana y de la salud mental. Es una especialidad médica a cargo, en definitiva, del diagnóstico y del tratamiento psicofarmacológico de los trastornos mentales. Basa su accionar sobre una variable significativa, el funcionamiento mental de los individuos. Pues este puede ser estable en sus condiciones psicológicas o puede ser patológica cuando está inmerso ya un proceso mórbido, en definitiva, un trastorno mental. Es importante asimismo que el estudiante se ubique en el momento histórico de su formación profesional. Está en un séptimo semestre de la carrera, ya ha aprendido los pormenores de las ciencias básicas biomédicas. La embriología, la histología, la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la genética, etc. Y por supuesto, inmerso en el método científico, que quiere decir que una estructura anatómica tiene un correlato fisiológico que es susceptible de ser alterado por la presencia de un factor patógeno que en su momento provoca una transición de lo normal a lo anormal, en donde ya se establecen los signos y síntomas de las enfermedades, en este caso mentales, que son susceptibles de agruparlos en síndromes que nos permiten identificar diagnósticos presuntivos. Sobre esa base, el médico llega al diagnóstico definitivo aplicando el arte del diagnóstico diferencial, y una vez que llega al diagnóstico, pues cumple uno de los primeros roles del médico. Pues el rol del médico es diagnosticar y tratar, utilizando fármacos que van a corregir a través de su mecanismo de acción ese sustrato fisiopatológico que desencadenó los signos y síntomas, que desencadenó la etiopatogenia, que desencadenó la fisiopatología. Sería lo más importante en este sentido. Una estructura anatómica. En este caso, o ejemplo, tenemos el corte transversal de un vaso sanguíneo que evidentemente se une a un correlato fisiológico, en este caso la fluidez de la sangre a una presión arterial determinada, fisiológica, 120/80. Luego, el establecimiento de un factor patógeno que evidentemente altera la anatomía y por tanto la fisiología, estableciéndose esta simbiosis fisiopatológica que provoca que evidentemente disminuya la luz del vaso sanguíneo con el consecuente aumento de la presión arterial al aumentar las resistencias vasculares periféricas. Es decir, tenemos aquí el ejemplo de cómo una estructura anatómica con un correlato fisiológico específico está afectado por un factor patógeno que altera y que provoca con una fisiopatología signos y síntomas de un cuadro clínico específico, en el caso de la hipertensión arterial, conocidos, pero que en definitiva nos permiten llegar al diagnóstico de la entidad clínica que aqueja al paciente. Luego, finalmente, el médico hace gala de sus conocimientos en farmacología
Y claro, conociendo el mecanismo de acción de un fármaco, en este caso vasodilatador, recupera la luz del vaso, en consecuencia hay una disminución de la presión arterial y por último una remisión sintomática. Pues este es el modelo médico, este es el método científico que en teoría el currículum de las universidades pues soporta, de tal manera que el método científico lleva a ese gran objetivo del médico, o mejor dicho, de sus competencias, a diagnosticar y tratar las enfermedades que aquejan a la población. Así las cosas, entonces, el sílabus de la materia de anatomía tiene en el método científico un gran primer apartado de introducción, en donde se revisa, pues obviamente, las bases biológicas que subyacen a los trastornos mentales. Es decir, hablamos de los fundamentos en neurobiología, ahora aplicados a los trastornos mentales. Porque evidentemente el curso de psiquiatría, con escaso tiempo para ver toda la psiquiatría clínica, pues nos obliga a solamente a trabajar con las enfermedades psiquiátricas que son competencia del médico general, que específicamente son la psicosis, los trastornos afectivos, particularmente la depresión, los trastornos de ansiedad, las adicciones y los trastornos de la psiquiatría de enlace o psiquiatría del hospital, entre esos los somatomorfos, los facticios, las enfermedades médicas que cursan con trastornos mentales y viceversa. Es decir, en el sílabus vamos a ver cómo el primer módulo de este primer parcial será el módulo de introducción, en donde básicamente y en esencia vamos a estudiar o a recordar la neurobiología del sistema nervioso central en relación con las enfermedades mentales. Es decir, vamos a revisar cuál es el aporte de las ciencias básicas biomédicas, de la embriología, de la histología, en el establecimiento de la homeostasis que consolida el funcionamiento mental del individuo. Luego, evidentemente, tendremos un segundo módulo semiológico, donde trabajaremos y conoceremos la historia clínica psiquiátrica, sus componentes, para finalmente pasar al gran capítulo o módulo de signos y síntomas, que en psiquiatría se llaman psicopatología. Entonces, con la psicopatología terminamos prácticamente el primer parcial y siempre conectados con los fundamentos neurobiológicos aplicados a los trastornos mentales. En ese sentido, en el segundo parcial, evidentemente, nos quedan por revisar la nosología de los trastornos mentales, es decir, los conceptos, la fisiopatología, el diagnóstico diferencial, la epidemiología, en fin, toda la nosología de los trastornos mentales, que nos permitirá abordar los capítulos de tratamiento, es decir, vamos a conocer los psicofármacos y cómo el mecanismo de acción de estos psicofármacos corrigen los sustratos fisiopatológicos que desencadenaron. El objetivo general del curso de psiquiatría será, en definitiva, que al término del mismo los estudiantes o futuros médicos están capacitados para diagnosticar y tratar las enfermedades psiquiátricas que son competencia del médico general, obviamente aplicando los normas y protocolos vigentes, sustentando sus decisiones en la mejor evidencia disponible, pero que en definitiva se trata de que el objetivo general del curso de psiquiatría es que los estudiantes, futuros médicos, es el momento preciso que aprenden a diagnosticar y a tratar las enfermedades mentales. Entonces, en esta conferencia grabada, lo que vamos a hacer es analizar el sílabus de la cátedra de psiquiatría conforme estos conceptos. Entonces, evidentemente nosotros tenemos
el funcionamiento mental del individuo como la variable donde trabajamos. Este funcionamiento mental de los individuos pues depende de las constantes fisiológicas. Las constantes fisiológicas, si son de estabilidad, pues repercutirán en un funcionamiento mental del individuo normal. Pero si existe un factor patógeno, evidentemente hay una ruptura de constantes fisiológicas y por tanto existe psicopatología, ¿no? En términos generales, esta es la idea. Recordando que evidentemente las constantes fisiológicas, por un lado, siempre estarán en relación con el aporte de las ciencias básicas biomédicas, que en definitiva la sumatoria de fenómenos particulares de estas ciencias básicas biomédicas sobre el sistema nervioso central establecen pues las constantes fisiológicas que determinan el funcionamiento mental del individuo. Cuando se incorpora un factor patógeno, evidentemente al proceso pues se altera la homeostasis y en consecuencia existen signos y síntomas de enfermedad mental, psicopatología. Siempre solemos decir que el arte de llegar al diagnóstico de un trastorno mental es a través, pues, evidentemente, de la psicopatología que tiene el paciente. Y siempre solemos decir que, evidentemente, esto es como subir una escalera, en donde la primera grada siempre será una buena historia clínica psiquiátrica. Luego abstraemos signos y síntomas que constan en la historia clínica, hacemos una agrupación sindrómica, elaboramos un cuadro de diagnósticos presuntivos y a través del diagnóstico diferencial llegamos finalmente al diagnóstico definitivo del paciente para poder aplicar el tratamiento. Si el objetivo general habla de que la idea es que el futuro médico aprenda a diagnosticar y tratar las enfermedades médicas que son de competencia del médico general, la primera grada, para eso tendremos que el objetivo específico número 1, superarlo. Y específicamente el objetivo específico número 1 es conocer el aporte de las ciencias básicas biomédicas en el sistema nervioso central para el establecimiento de las constantes fisiológicas que determinan el funcionamiento mental del individuo, entendiendo tanto que este funcionamiento mental resulta de la integración de fenómenos particulares de estas ciencias, cuanto que la homeostasis así conseguida provoca en consecuencia la expresión normal de las funciones mentales. Estas funciones mentales, que para nosotros son dianas semiológicas, pues vamos a estudiarlas cada uno en el capítulo correspondiente. Por último, el futuro médico es capaz de deducir cómo los signos y síntomas de las enfermedades mentales son consecuencia de la ruptura de estas constantes fisiológicas en el sistema nervioso central mediadas por un factor patógeno. Es evidentemente, ya en el segundo módulo, saber hacer una historia clínica psiquiátrica, ejecutar sobre todo una parte importante de la historia clínica que es la exploración del estado mental del paciente. Este es un reto para el futuro médico. Saber evaluar mentalmente al paciente lo aprenderemos en el capítulo correspondiente para que a través de esto podamos extraer los signos y síntomas y establecer posibles diagnósticos presuntivos en consideración de los síndromes encontrados para llegar al diagnóstico definitivo de la enfermedad mental competente. El tercer objetivo, ya en el capítulo de psicopatología, será pues evidentemente identificar la psicopatología de las distintas funciones mentales, describiendo la fenomenología con terminología médica de la especialidad. Es decir, acá el estudiante va a aprender terminología psiquiátrica que en el argot de la profesión de nuestra especialidad es nuestro pan de cada día. En todo caso, ya en el segundo parcial, el cuarto objetivo específico, que es evidentemente pues conocer la depresión, conocer la psicosis, conocer los trastornos de ansiedad,
conocer las adicciones desde el punto de vista tanto de su clínica cuanto de su tratamiento, es decir, conocer la nosología de los trastornos mentales, que son competencia del médico general, describiendo por supuesto cada uno de los trastornos mentales de acuerdo con dicha nosología, es decir, un concepto, una fisiopatología, un cuadro clínico, una epidemiología, etcétera, etcétera. Relevando, claro, que el tratamiento de esas entidades es a través de cómo el mecanismo de acción de un fármaco corrige el sustrato etiopatogénico neurobiológico que desencadenó la fisiopatología. Por eso nosotros en las 2 o 3 primeras semanas le damos muchísima importancia a la neurobiología, a que se conozcan los fundamentos de la neurobiología aplicada a los trastornos mentales, porque evidentemente este es el kit del asunto para que el futuro médico pueda conocer bien los pormenores de los trastornos mentales. Claro, se estudian en la última semana del curso las subdivisiones de la psiquiatría clínica. Hablaremos allí de la psiquiatría legal, de la psiquiatría infantil, de la psiquiatría del adolescente, del adulto mayor, etcétera, etcétera. Y la conferencia explicando que son conocidos los parámetros en relación a los puntajes que caracterizan al curso, en donde sabemos que los exámenes valen 15, el proyecto 10 puntos, y los otros 25 puntos, pues, por esta ocasión, ante la emergencia y las clases virtuales, pues explotaremos lo virtual, tomando aportes virtuales y trabajos virtuales. Entre aportes virtuales y trabajos virtuales, pues estarán 20 puntos de los 25 puntos. Los 3 primeros aportes son básicamente de neurobiología, luego vienen aportes de psicopatología en relación al primer parcial, y los aportes del segundo parcial estarán en relación ya con los trastornos mentales. Por último, en cada clase virtual evaluaremos aleatoriamente 7 o 8 estudiantes con preguntas en relación con la neurobiología, porque evidentemente esa será nuestra meta, conocer estrictamente la neurobiología aplicada a los. Aquí tenemos entonces los aportes del primer parcial y del segundo parcial, y en definitiva en el sílabus que vamos nosotros a socializar inmediatamente, ya lo hemos hecho con algunos presentes de curso, para que lo tengan todos y todos puedan estudiar ya los temas específicos que constan en el desarrollo de la cátedra de anatomía de psiquiatría clínica. Buenas noches.